Buenos días. Hoy en la asignatura de la entidad donde vivo, veremos el tema de la vida cotidiana durante la época prehispánica en Guanajuato. Como todos sabemos, la época prehispánica fue una época muy próspera, muy redituable en cierta forma. Como podemos ver en esta ilustración, estas eran una de las actividades cotidianas. Como podemos ver aquí, una de las principales actividades cotidianas era la agricultura, que hasta la fecha se sigue desarrollando. Nuestros antepasados acostumbraban sembrar lo que también hoy se siembra como productos como el maíz, el frijol, el chile, la calabaza, el nopal y otros productos. Durante esta época prehispánica, obviamente transcurría las cosas con normalidad, cada quien metido en sus respectivas actividades, según el nivel social en el que se encontraban esas personas. Desde el mismísimo gobernante, pasando por los sacerdotes y guerreros, hasta las clases más bajas, en este caso, los campesinos y los artesanos. Como podemos ver, en cuanto a la educación, no es la misma como la de ahora. La gente, o sea, hijos de gobernantes y de clases altas, ingresaban a cierto tipo de escuelas. En cambio, hijos de personas de clases bajas asistían a otro tipo de escuela, cosa que en la actualidad ya no sucede. En estos casos, no, la educación, la educación era impartida por maestros, cosa que en la actualidad también es muy común. Y obviamente pues en aquellos tiempos las aulas no son como eran ahora. Pero eso sí, dentro de la educación también se les inculcaban valores, se les inculcaban conocimientos, como hasta el día de hoy. Pero si algún alumno no se sabía comportar, recibía una sanción, claro, no como en aquellas épocas. En la actualidad se sanciona al alumno que no cumple con su educación. ¿Esto a qué me refiero? A la disciplina. O sea que si algún alumno no se sabe comportar, en aquel entonces recibía severos castigos, cosa que es muy diferente ahora. Se les da una sanción diferente, mas no corporal. Como podemos ver aquí, en el caso de los campesinos, la gente más humilde dentro de todas las sociedades prehispánicas, en el caso de los hombres, se dedicaban a cultivar y cosechar los productos que a la postre serían consumidos por el resto de las personas. En el caso de las mujeres, en aquel entonces eran amas de casa, se encargaban de cuidar a los hijos, preparar los alimentos. En la actualidad todavía se puede notar eso en algunos lugares.
Como decía, lo de la labor de las mujeres como amas de casa, en este caso, todavía en la actualidad se sigue desarrollando esta actividad, aunque hay otras mujeres que ya se dedican no nada más al hogar, sino que ya tienen un trabajo aparte para sacar adelante a su familia. Como podemos ver, también nuestras culturas prehispánicas, tanto nacionales como de nuestro estado, intercambiaban productos que sembraban, intercambiaban también animales de crianza, en este caso el guajolote y el perro Xoloitzcuintle. Y como podemos ver, aquí tenemos el caso de un tianguis de la época prehispánica, que como podemos ver es muy diferente a los tianguis y mercados que tenemos en la actualidad. Pero se preguntarán, ¿cómo le hacían para pagar al comprar un producto? En este caso se utilizaba un sistema llamado trueque, o sea, un intercambio de productos. O sea, tú me das tanta cantidad de tu producto, yo a cambio te doy tanta cantidad de mi producto. Por ejemplo, si yo quería comprar, si yo traía como producto frijol y quería comprar maíz para sembrar, obviamente eso se lo tenía que ofrecer a un comerciante. Ok, tú me ofreces tanta cantidad de frijol, yo te doy tanta cantidad de maíz. Era como lo que ahora es el dinero, que ofreces el dinero que pagas por determinado producto. O por ejemplo, si traías determinado número de guajolotes y querías, no sé, por ejemplo, conseguir maíz, conseguir algún otro fruto, te decían, por ejemplo, quiero comprar calabaza, quiero comprar alguna fruta, pero tú me das a cambio uno de tus guajolotes. Así funcionaba este sistema llamado trueque. Pero, ¿qué sucedió? ¿O qué sucedía también en la vida cotidiana? ¿Qué sucedía antes de que se diera la vida cotidiana de estas culturas, una vez ya asentadas? En el actual estado de Guanajuato, durante el periodo preclásico, que abarcó del año 1500 al 100 a.C., la vida comenzó en el sureste de la región de los valles abajeños, en que en lengua purépecha significa lugar donde abundan plantas, gramíneas medicinales y de tallos rastreros. En donde se desarrolló una gran cultura indígena. Esta parte de Guanajuato pertenecía a Mesoamérica, como quien dice, la región de los valles abajeños. Todavía estábamos en pleno límite de Mesoamérica con Aridoamérica. En el Chupícuaro tenía
las mismas características. Se acordarán de la famosa cultura de Chupícuaro. Tenía las mismas características de los habitantes del Valle de México. Sus pobladores se identificaban por su obsesión por las figuras femeninas, en este caso sus figurillas de barro, como podemos ver aquí. En sus trabajos de alfarería, en la actualidad, este pueblo se encuentra en el fondo de la Presa Solís, en el actual municipio de Acámbaro. Algunos de sus pobladores emigraron a Zacatenco en el Valle de México en el año 600 de nuestra era. También se cree que algunos habitantes de esta cultura emigraron a los actuales estados de Colima y Nayarit. Se ignora el motivo por el cual los habitantes abandonaron este lugar. O sea, se desconocen las causas hasta la fecha. Aunque podemos decir que esta cultura también tuvo influencias de algunas culturas prehispánicas importantes dentro de aquella época. Como podemos ver que tuvieron influencia de civilizaciones como la teotihuacana, tolteca, maya, entre muchas otras. En el ahora estado de Guanajuato, parte de la frontera entre Mesoamérica y Aridoamérica, y hasta ahí llegó la influencia de los teotihuacanos que comerciaban y compartían con los demás pueblos. Vasos hermosamente decorados, incensarios, bellas máscaras, entre otros objetos. De ahí que influenciaron mucho a esta cultura de Chupícuaro. Hasta aquí este video, muchas gracias, hasta pronto.